Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a los que nos visitan a través de las redes sociales y vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del libro de Proverbios y les comentaba a los que estamos aquí a nivel de cancha que vamos a ver hoy el último versículo de Proverbios 14. Estamos estudiando el libro de los Proverbios, estamos en Proverbios 14 y hoy vamos a ver el versículo 35, que dice lo siguiente: la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Vamos a desmenuzar este texto en un tema que hemos titulado El favor del rey. El favor del rey. Y dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Primero vamos a comparar ¿qué se entiende aquí por el rey? Si bien obviamente para cualquiera de nosotros, para con quien más va a aplicar esto es con nuestro rey de reyes y señor de señores, por sobre quien no hay autoridad alguna, y se espera de nosotros una respuesta apropiada ante eso. También tenemos que entender que se espera de nosotros lo mismo a nivel autoridad, la que gustes y mandes, porque cualquier autoridad por Dios ha sido establecida. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, dejen un separador ahí en Proverbios 14 y acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13 y vamos a leer versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Después de Hechos, Romanos 13, 1 al 7. Y si pueden, háganme una señal de cuando ya estén ahí. ¿Estamos? Súper. Dice, sométase ¿quién? Toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cabe destacar que no nos hace una aclaración de sométanse a la autoridad, sí, solo sí, es una autoridad perfecta, una autoridad que no se equivoca, una autoridad acertada como el solo, no. Dice, sométase toda persona, todos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ojo con tendrás alabanza de ella, porque seguimos no hablando solo de una autoridad cristiana perfecta, estamos hablando de cualquier autoridad. Si bien es cierto y tenemos que entender que hay malas autoridades, gente que se complace en hacer lo malo, bueno, ellos van a acarrear condenación para sí mismos, ellos son quitados. Leía nuestro hermano Raúl Salmos 37 hace rato, y en mismo Salmos 37 dice, no te impacientes a causa del malo que prospere en su camino, porque como la hierba va a ser cortado. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde, aquí pasé y ya no estaba. Entonces, si bien puede haber una autoridad equivocándose, eso se los dejamos a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Quieres alabanza de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, familia, ustedes y yo, y más como cristianos, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos todos nosotros para con la autoridad, cómo se demanda de nosotros que actuemos ante la autoridad. Y lo idóneo es que tú y yo tengamos el favor de la autoridad. ¿Por qué? Por hacer las cosas derecho, por hacer las cosas bien, por hacer las cosas diligentemente, por hacer las cosas como agrada al Señor. Hemos estudiado el libro de Proverbios y hemos visto que no seamos necios, que no seamos perezosos, que seamos diligentes, que seamos honrados, que seamos fieles, que seamos verdaderos en nuestras palabras. Hemos visto múltiple cantidad de cualidades que son la manera correcta de actuar, incluso para todos los que estamos bajo sujeción, que debiéramos ser
todos. Oye, pero yo soy jefe del jefe del jefe del jefe y patrón de patrones en mi empresa. Pues bien por ti, de todos modos deberíamos de estar sujetos a alguien. Y si no, pues sujetos a nuestro Señor y Dios. Pero conviene que todos estemos en sujeción. Entonces, este pasaje Pablo nos instruye sobre el gobierno en particular, porque los magistrados no estaban para infundir temor. Ahora, este pensamiento es similar al que nos está expresando Salomón en el libro de Proverbios. ¿En qué sentido? Este debiera ser nuestro actuar para con toda autoridad y 3 veces más para con el Señor. ¿Ok? Es cierto que en ocasiones, te decía, una persona justa puede sufrir bajo gobiernos injustos, sí. Y la Biblia también nos advierte sobre eso. Pero te decía, cuando ese es el caso, Dios se encarga de ellos y son gente que no dura mucho. Tarde que temprano la pagan. Pero a nosotros se nos subraya el cómo debemos actuar tú y yo ante la autoridad. Ahora vemos también la actitud que la autoridad o el rey toma hacia con el prudente. La actitud del rey hacia el prudente, hacia el que tiene sentido común, hacia el que actúa de una manera correcta, y la actitud hacia alguien que genera vergüenza. Ahora te pregunto, ¿qué características crees tú que debe tener un buen siervo? Dice aquí Proverbios 14:35, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. ¿Quién para ti es un servidor entendido? Y hemos visto muchas características, te decía, a lo largo de Proverbios. ¿Quién sería un siervo entendido? Obediente, sí. ¿Quién? Que escucha consejo, lo vimos cuando hablamos de la necedad de recibe consejo, gloria a Dios, amén. ¿Qué más? Fieles, claro. Diligentes y no perezosos, porque vimos que el perezoso acarrea vergüenza. Ahorita vamos a ver un poco de eso. No se enredan en los negocios de la vida. Lo vemos cuando nos habla de que el que milita para Dios no se enreda en los negocios de la vida. Son humildes, de acuerdo a lo que también hemos visto en el libro de Proverbios. Tienen sentido común, que actualmente es el menos común de los sentidos, pero lo tienen. Hablan con la verdad, son esforzados, son valientes. Tenemos muchas características para un buen siervo, para el siervo entendido. ¿Quién sería entonces un siervo que avergüenza? Bueno, de acuerdo a lo mismo que hemos visto en Proverbios, tenemos a los flojos. ¿Quién más? Los necios, claro. Los que roban a sus padres, según Proverbios 19:26. El que no es disciplinado, también, de acuerdo a Proverbios 29:15. Entonces, tenemos una lista de características de quienes avergüenzan y una lista de características de quienes son siervos entendidos. Ahora, esos siervos entendidos gozan del favor del rey. Esta palabra benevolencia que vemos en Proverbios 14:35 significa deleite, especialmente al mostrarse. Entonces es que el rey les muestra deleite, se deleita con lo que hacen y muestra una reacción para con ello. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Esta palabra entendido significa tal cual inteligente. Entonces hay deleite de parte del rey y por ende una reacción conforme a ello para con el inteligente. Pero más su enojo contra el que lo avergüenza. Esta palabra avergüenza significa desilusionado, palidecer, atrasado. Desilusionado, palidecer, atrasado. Podríamos escribir este versículo sin trastornar la palabra de Dios de acuerdo a los significados de la siguiente manera: el deleite del rey es para con el servidor inteligente, mas su enojo contra el que palidece y desilusiona. Entonces, ¿por qué el enojo? Porque no hizo lo que se esperaba. Por eso desilusiona es, oye, se te había puesto a hacer una cosa, pero no la hiciste, quedaste mal, no cumpliste con lo que te tocaba. Ahora imagínate si ese deber, si eso se nos demanda para con cualquier autoridad. O sea, si yo estoy en un trabajo, se espera de mí que lo haga mejor que los demás, mínimo más diligentemente. No se espera de mí necesariamente que tenga el mejor IQ del planeta.
pero sí que le eche inteligencia al asunto, en poner en práctica lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, que le eche sabiduría a la cuestión. Y vemos ejemplos bíblicos de siervos que estaban con reyes, incluso con reyes de otras naciones, y era tal su sabiduría, era tal su manera de actuar, era tal su diligencia, que de todos modos sobresalían. De todos modos los reyes se complacían de ellos. Y vamos a ver un par de ejemplos de lo que gente con la pilita puesta, haciendo lo que Dios dice y actuando de esa manera laboralmente, puede lograr. Ahora, quiero hacer la aclaración, porque alguien pudiera decir: oye, pues sí, pero yo actué derecho en la empresa y me corrieron por eso. Ah, pues bien por ti. ¿Cómo así? Sí, porque la palabra dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Entonces, si nos corren por causa de Cristo, amén. Pero, fuera de ahí, si tú eres diligente, si tú eres esforzado, si tú eres inteligente en lo que haces, necesariamente vas a ir agarrando favor de parte de la autoridad. Vamos a ver un ejemplo de alguien cuyo actuar no solo agarró favor de parte del rey, sino que ayudó a todo el reino. Este es el ejemplo de Joiada, que era un sacerdote en tiempos del reinado de Joás. ¿Ok? Acompáñenme por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 15 y 16. Si tú empiezas leyendo los primeros versículos, vas a notar que Joás le encarga a Joiada y le encarga a los levitas que empiecen a recaudar para rehacer el templo, para hacer las labores para volver a poner el templo en condiciones. Sin embargo, incluso por ahí del versículo 6 ves que le reclaman a Joiada y le dicen: oye, ¿por qué no estás haciendo estas cosas? Él contesta: ¿sabes qué? El rey anterior destrozó todo, pero vamos a hacerlo. Entonces, en ese contexto es que estamos viendo esto después. Construyen o empiezan a juntar todo, le echan diligencia al asunto, empiezan a juntar las cosas para volver a renovar el templo, para dejarlo bien, para incluso mandar a hacer más instrumentos porque los habían usado ya mal. Y después de que hacen estas cosas, en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Ahora, ¿quién es Joiada? Te decía, fue el sumo sacerdote en el tiempo del reinado de Joás, pero también en el reinado de Atalía. Y este Atalía destrozó la ciudad, destrozó el templo, destrozó las cosas de Dios. Ahora, Joiada fue un instrumento para la justicia de Dios durante días malos. En un tiempo malo, Joiada buscaba hacer lo bueno y después fue recompensado por ello. Joiada encabezó la lucha contra los ídolos, propició el golpe contra Atalía y ayudó a poner a Joás en el trono para dar un paso, por consiguiente, al avivamiento, a mejorar las cosas. Fue alguien que en un tiempo malo operó de buena manera y después ayudó también al reino entero. Ahora vamos a ver otros ejemplos de gente que recibió el favor de Dios incluso estando en terreno ajeno. ¿Ok? Génesis 41, 38 al 40. Te lo leo, me parece que lo tienen en sus hojitas. Génesis 41, 38 al 40. Esto es el ejemplo de José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron a José? Y cabe destacar que lo pusieron dos veces. En una, Potifar igual subió y Potifar lo puso por gobernante de su casa hasta que le levantaron falsos. De ahí padece por causa de Cristo, pero a donde estuviera, por su manera de actuar, volvía a sobresalir. A tal grado que era el segundo de Faraón.
que Faraón se complacía en él. ¿Por qué? Oye, podía notar en él, este es un hombre sabio, este es un hombre prudente, este es alguien esforzado, este es alguien valiente. Pregunta, si le habláramos a tu patrón, ¿cómo nos iría? Amén. Hubo quien con toda seguridad, bien, amén. Pero hubo quien no se vio tan seguro. ¿Para qué te digo que no hubo quien? Tú y yo tenemos que ser ejemplos de diligencia, ejemplos de puntualidad, ejemplos de verdad, ejemplos de fidelidad, ejemplos de cómo usar las cosas que Dios nos dio. Ahora, si esto aplica para con un trabajo laboral el que me pongas, ¿qué tanto más crees tú que aplica para con nuestro Señor de señores y Rey de reyes? Ahora pregunta otra vez, si le preguntamos a nuestro Rey de reyes y Señor de señores, ¿qué tan complacido crees que esté de ti, de mí? Esa es la que nos tenemos que llevar de tarea el día de hoy. ¿Por qué? La fidelidad, la honestidad de José para con Dios fue notada, fue alabada, fue exaltada incluso por un rey ajeno, por un faraón ajeno. Es un genuino deleite para la autoridad cuando hay quien obedezca, cuando hay quien sea diligente, cuando hay quien sea inteligente y cuando alguien usa el sentido común. Otro ejemplo lo tenemos con Daniel. Daniel en capítulo 6, versículos 1 al 3, te lo leo. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ojo con eso, ahorita lo explico. Pero Daniel mismo era superior a estos a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron a alguien local? Porque se notaba que estos eran varones diferentes, que hacían las cosas de manera diferente. Tan así que estos sátrapas ardieron en cólera y lo acusaron maliciosamente. Pero el rey notaba que había algo particular en él. Cuando dice que estuvieron puestos para que el rey no fuese perjudicado, es porque su tarea era el librar de pérdidas al reino entero, para evitar revueltas, para evitar evasión de impuestos, para evitar fraudes. Todo esto ellos también lo veían, ayudaban al rey en sus asuntos, eran útiles para el reino. Ahora, Daniel tenía más de 80 años de edad para estos entonces, ya después con Ciro, y había disfrutado ya bendiciones de Dios durante toda su vida. Ahora, Daniel dice la palabra que era favorito del rey. ¿Por qué? Tenía experiencia, tenía sabiduría, tenía una comprensión única de la historia, tenía liderazgo, tenía una buena reputación, tenía habilidad, tenía una actitud diferente a los demás, tenía revelación de parte de Dios, y podemos ver que Dios lo colocó en un lugar específico. ¿Para qué? Para ser de influencia. Podemos pensar que esa influencia tuvo que ver con el regreso que se permitió después del primer año de Ciro. ¿Por qué? Porque justo antes del incidente que lo llevó a la fosa de los leones fue que se permitió que gente que visitara Jerusalén se quedara allí. Entonces era de influencia. Según registros en Esdras 1 y 6, en aquel entonces se dieron todos los elementos básicos para este regreso, con fondos del mismo Ciro. Todos los judíos que visitaron la tierra podían quedarse y contribuir a la causa con sus propios recursos. Los vasos de oro y plata que fueron robados del templo por Nabucodonosor también fueron después devueltos. Y parte de los fondos que se usaron, te decía, por el mismo Ciro. Este favor hacia el pueblo de Dios tuvo que ver con un hombre que fue agradable para el rey, por hacer las cosas derechas, por hacer las cosas diferentes. Y en algún punto se le acusó maliciosamente. Ahora te quiero hablar un poco de eso, porque respecto de las autoridades humanas, te puede y nos puede pasar
que te acusen maliciosamente en tu trabajo. Te puede pasar. Entonces, ¿cómo debo de actuar si se me acusa maliciosamente? De todos modos, el que obedece no se equivoca. 2, ya quedamos con humildad. Y 3, llévatela de tarea, porque qué tal que no fue tan maliciosamente o que sí tengamos la culpa. Ahora, te voy a decir algo que me pasó una vez. El peor regaño que me han dado en mi existencia, salí yo quejándome con el Señor Señor, ese regaño fue totalmente injusto, no me regañaron de nada de lo que sí hice. Y tal cual sentí de Dios, ¿quieres que te regañen por lo que sí hiciste? Y yo, no quiero. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios te ha jalado las orejitas y nos ha llamado la atención por misericordia en lo privado. Entonces, ¿te llevaste un regaño? Casi que disfrútalo. ¿Cómo así? No, pero dale gracias a Dios, que hay quien te llame la atención, que hay quien te pueda jalar las orejas. Y llévatela de tarea, porque la mayoría de veces son justos, son regaños que a veces sí nos tocaban. Y si no por una cosa o por la otra, por algo nos tocaba. Pero más que actuar como estos necios que estudiábamos apenas, de enojarnos con la disciplina, ¿sabes qué? La recibimos. Oye, pero si es ataque, Dios sabrá. Estos hombres recibieron ataque injusto, 100% injusto, y de todos modos lo recibieron. De todos modos siguieron tirando derecho. No permitieron que un ataque por esta razón los torciera. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que la excusa para torcernos o dejar de actuar diligentemente o dejar de actuar fielmente es porque nos hicieron una injusticia. Es que no, pues yo dejé de chambear, o sea, yo era bien diligente, pero pues mi jefe no me paga lo que me debe de pagar, pues entonces, pues ya, aquí me estoy, y me estoy viendo memes todo el día, porque pues no me pagan lo que es justo. Oye, así no opera, así no es la función de un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Me paguen lo justo, no me paguen lo justo, sea justo mi jefe, no sea justo mi jefe, yo voy a actuar de manera derecha. Y 3 veces más para con nuestro Señor de señores y Rey de reyes. ¿Por qué? Porque así como vemos un claro favor de parte del rey para quienes son entendidos, vemos también un claro enojo del rey para los que no lo son, para los que avergüenzan. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Acompáñame por favor a Esther capítulo 7. Esther 7, y vamos a leer desde el versículo 6 y hasta el 10. Para ponerlos en contexto, había un hombre ahí que se llamaba Amán. Amán, digamos, era el segundo del rey en autoridad. Y Amán primero se le exaltó, primero se le dio mucha autoridad. Y Amán es un ejemplo de estos que tenían autoridad, que parecía que tenían el favor del rey, pero le jugaron al vivo y usaron esa autoridad para lastimar, para pisotear a alguien más. En específico, Amán estaba muy enojado con Mardoqueo y con todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, estaba enojado para con los judíos. La reina Esther gana el equivalente al Miss Universo de la época y es escogida por reina, pero también era judía. Y este hombre Amán, segundo del rey, se enojó mucho porque Mardoqueo no se quiso inclinar delante de él. Entonces quería matar a todos los judíos. Mandó a hacer una horca gigante para matar a Mardoqueo. Cabe destacar que Mardoqueo ya había sido útil para el reino, porque había advertido de una conspiración contra el rey. Entonces Mardoqueo ya estaba siendo útil para el reino. Sin embargo, aquí alguien con autoridad decidió usarla mal. Entonces vamos a leer el pasaje. Esto es una vez ya que Esther dijo quién era el que había procurado matar a su pueblo. Cabe destacar que se jugó la vida, entró con el rey sin permiso, pero le dieron chance de hablar. Y esto es lo que dijo cuando le preguntaron quién había sido quien había querido eliminar a su pueblo. Esther capítulo 7 versículo 6, ¿ya estamos ahí? Dice, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey.
Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al profetizar el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Toda esta que es que gloria, todo esto cambiado en 2 segundos. ¿Por qué? Por actuar mal, por jugarle al vivo. Sin embargo, gente que actuó bien de parte del rey, siendo levantada en este punto, defendida en este punto, pero también el que actúa mal para con el rey, recibe la ira del rey. Ahora, hubo 3, digamos, causas capitales, causas que le costaron la vida a a Amán. La primera, que había manipulado al rey para dar muerte al pueblo de la reina. Esto fue lo primero que declaró la reina. Segundo, su actitud a la hora de tirarse al lecho de la reina, suplicándole perdón, se recibió o se interpretó como un intento de forzar a la reina, cosa que también le hubiera costado la vida, le costó. Y tercero, había planificado ejecutar a un hombre a quien el rey acababa de honrar de manera suma por una gran lealtad al reino. Entonces, el rey se enoja con quienes actúan de manera desleal. La respuesta es sí. El rey se enoja. ¿El rey cae en ira ante estas cosas? Sí. Ahora podemos ver también un ejemplo de cuando Natán confronta al rey David, de cómo le empieza a contar una historia y le dice: no, pues el que hizo esto debe morir, está mal. Y le dicen: qué bueno que lo dices, tú eres aquel hombre. Y a veces tenemos que tener cuidado de eso, porque hay veces que se nos hace bien fácil señalar a los demás. No, el que hizo eso debe morir. Pero todos estos temas que estamos estudiando, siempre antes de que pienses en alguien más, de sí, fulanito le va a pasar eso, tenemos que pensar en nosotros. En seré yo, Señor. Lo que les decía que me conmueve de los apóstoles, que incluso mientras no estaban siendo, se permitían preguntarse: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo que estoy actuando mal? ¿Seré yo que no te estoy honrando como rey, que no estoy siendo entendido? ¿Seré yo quien está trayendo vergüenza al reino? Ahora, si lo soy, la idea es simplemente que me arrepienta. Y si amaneciste vivo y viva, pescamos misericordia de parte de Dios como para enderezar el camino. Ahora, muchas de estas advertencias, y las vamos a ver más adelante, son advertencias contra el incrédulo, contra el que ignora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora aquí, cegado por la ira, el rey Asuero interpretó el ruego de Amán como un acto de violencia contra Ester, y en lugar de una súplica por misericordia, pues se tomó como este acto de violencia, y en el lugar que había mandado a hacer, esta horca que había mandado a hacer para Amán, pues resultó ser el lugar obvio donde terminó pagando con su vida su actuar. ¿Ok? Ahora, cuando vemos aquí en el verso 10 que colgaron a Amán, esto es una expresión de justicia. Lo colgaron en la horca que él había planeado. Terminó pagando lo que él quería hacer. Pero tenemos que entender que de la misma manera justa actúa el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú y yo somos siervos. Y tú y yo tenemos el más alto grado de obligaciones para con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú y yo voluntariamente le decimos Señor. No me acuerdo si les conté esto, pero hace no mucho mi esposita dice que estaba orando y algo teníamos que hacer, que estaba cargadita, y me dice que pues mientras oraba le dijo a Dios: Señor, pues es que en qué momento yo te pedí esto. Y que Dios nada más le contestó: en el momento que me dijiste Señor. Ya, pues sí va. ¿Por qué? Porque si le dije Señor, es porque lo voy a obedecer. Es porque tengo obligaciones para con el Señor,
para con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo esas obligaciones nos voluntariamos a ellas, porque somos esclavos por amor de nuestro Señor y Dios. Somos movidos por el anhelo de ser buenos siervos, de ser siervos fieles. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de usar nuestros talentos, nuestro trabajo para ser siervos fieles, para usar todo aquello que hayamos recibido de parte de Dios para su gloria. Y debemos de estar listos para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Él lo merece, porque Él lo vale y porque Él es justo. Entonces no vamos a engañar nunca al Señor. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra mente, Él sabe si hemos usado de manera adecuada los dones, los talentos que Él nos ha dado, los llamados, los ministerios, todo lo que Dios nos ha dado, Él sabe si lo estamos usando de manera correcta. ¿Ok? Un ejemplo de alguien que se postró a sus pies, te lo leo rápido, está en Lucas 7, 36 al 38. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Por qué? Voluntariamente se postró delante del Señor. En Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, vimos que hay un enojo, ¿no?, contra el que causa vergüenza. Cuando alguien se desvía, cuando alguien descuida su trabajo, cuando alguien no está preparado para rendir cuentas, cuando alguien se enfrenta a Dios o ignora a Dios, tenemos que entender que se va a encontrar con la ira de Dios. Y horrenda cosa, dice la palabra, te es enfrentarte al Dios vivo. Lo peor que puede un ser humano hacer es contender contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo triste es que vemos a muchísima gente haciéndolo. Cada vez más le es fácil a la sociedad mofarse de Dios. A mí me gusta ver mucho a veces el stand-up comedy, que pues son gente que cuenta chistes, son monólogos de chistes. Pero no se me va a olvidar uno que salió, que pretendía en su monólogo convencer a la gente de matar a Dios por medio de ignorarlo. Y la gente se reía. Y este hombre decía: ¿quieres matar a Dios? Ignóralo. ¿Sabes cuánto tiempo llevan queriendo matar a Dios? No hay cosa más tonta que alguien pueda decir de su boca. No hay cosa más estúpida que alguien pueda hacer que querer contender contra Dios. Pero así está la sociedad, contendiendo contra Dios. Y predicamos el evangelio y no falta quien: mañana. Y le dices a alguien: arrepiéntete por favor. Luego voy a la iglesia, luego me arrepiento, luego veo si Dios existe. Hay un ejemplo de alguien rico queriendo planear su vida. Y se le dice: insensato, ¿no sabes que hoy viene a pedir tu alma? Ninguno de nosotros tenemos la vida garantizada. Ahora, dos cosas te quiero decir con esto. Una, hay gente que se está perdiendo afuera, gente mofándose de Dios. Dos, nuestra diligencia para con el Rey demanda que usemos lo que tengamos, lo que Dios nos haya dado para su obra, para predicar el evangelio, para que no nos dé pena, para no ser negligentes para con el Rey y que menos gente se pierda. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer a partir del versículo 45. Mateo 24, verso 45. ¿Ya lo tienen? Leemos. Dice:
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Que estemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendré el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una advertencia enorme para aquellos que ignoran a Dios. Para aquellos que dicen: hoy no, mañana sí. Nadie tiene la vida garantizada. Pero también una advertencia que tú y yo hagamos lo que nos toca hacer. Y que Dios nos encuentre estudiando su palabra, que Dios nos encuentre predicando su palabra, y que cuando nos pidan cuentas podamos decir: lo di todo, porque la gente se arrepintiera. No me callé por pena, no me callé por vergüenza, no fui negligente. Espero no decepcionar. Mateo 25, ahí más adelantito, viene la parábola de los talentos, que la hemos estudiado. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, estoy leyendo a partir del versículo 14, yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Sabemos que pasó lo mismo con el que entregó, al que se le dieron 3 talentos y trajo también más. Sin embargo, acompáñame al versículo 26. No, perdón, 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra referencia para gente inconversa. Pero si bien estas son referencias para el inconverso, tú y yo queremos ser agradables para con nuestro Señor. Queremos que esté complacido con nosotros. Queremos que pueda estar conforme con el sacrificio que hizo en la cruz. Y te quiero leer algo y espero que nos comprometa a ti y a mí a dar fruto, a chambear, a hacer lo que nos toca hacer. Acompáñame por último para terminar a Isaías 53, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Isaías 53, 4. ¿Ya lo tienen? Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ojo con el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Familia, no hay mejor ejemplo de un siervo fiel, de un siervo justo, que el ejemplo de Jesús, quien desde el principio y hasta el final cumplió la comisión que se le encomendó, y como diría don Teofilito, y la seguirá cumpliendo. Sin embargo, a mí me llama mucho el versículo 11, porque dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál crees tú que es ese fruto? Y quedará satisfecho. La iglesia. El fruto de la aflicción de su alma es que Él pagó por tu pecado y por el mío. Y gracias a ese pago, tú y yo fuimos reconciliados con Dios. La Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando uno se arrepiente. Ahí hay fruto. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien comienza a seguir a Jesús. Pero familia, necesitamos dar fruto. Y dice aquí que va a quedar satisfecho de ese fruto. No sé tú, pero yo quiero que estés satisfecho con mi vida, con la tuya, con lo que hicimos. Que podamos dar fruto. Que podamos genuinamente reflejar a Jesús, que podamos ser de estos que hacen que esté satisfecho por su sacrificio en aquella cruz, y que sigamos predicando el Evangelio, que no nos cansemos de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que haya más gente honrando al Rey que gente menospreciándolo, que gente avergonzándolo, y para que tú y yo a su vez seamos de los que son deleite del Rey y no de los que lo avergüenzan. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar de tu palabra. Y Señor, hemos gozado de tu misericordia, gozado de tus bendiciones. El día de hoy queremos suplicarte que tú nos concedas el querer como el hacer, para que salgamos y prediquemos, Señor. Que no nos cansemos de sembrar el Evangelio, porque hay tanta gente contendiendo contra ti, tanta gente siendo de vergüenza para el Rey, y tristemente a veces tantos cristianos que dan vergüenza a veces, que parecen más cristianos de nombre nada más y no de convicción. Cristianos atacando cristianos, cristianos atacando a la gente, en lugar de sembrar el Evangelio. Cristianos discutiendo con vanas palabrerías, en lugar de proponerse no saber otra cosa sino a ti, a tu Hijo y este crucificado. Cristianos usando la Biblia como garrote, en lugar de reflejar tu amor. Cristianos contendiendo unos con otros, sin entender la gran comisión, sin reflejarte, sin poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Señor, no queremos ser de aquellos que te ignoran,
No queremos ser de los negligentes. Líbranos el día de hoy de poner el dedo a alguien más. Permítenos examinar nuestra vida, nuestro testimonio. Pues es nuestro anhelo ser hallados buenos siervos, fieles. Que aquello que nos has dado lo usemos de manera correcta para tu reino. Lo usemos para ser agradables a ti, lo usemos para sembrar en tu obra, lo usemos para que otra gente pueda voltearte a ver, para que otra gente pueda reconocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que otra gente pueda recibir a tu Santo Hijo Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Señor, anhelamos ser fervientes, diligentes a la hora de predicar el Evangelio. Perdónanos. Si a veces nos hemos callado por pena o por vergüenza, perdónanos. Si no hemos hecho para el reino lo que deberíamos. Si no hemos tenido el cuidado suficiente de las cosas santas. Si no hemos tenido la devoción suficiente para que la gente conozca del Rey. Y Señor, úsanos, te lo suplicamos. Lo que tengamos, poco, mucho, talentos, dones, economía, ministerios, todo lo ponemos a tus pies. Pues anhelamos ser un instrumento en tus manos. Señor, queremos ser de aquellos que traen deleite para ti. No queremos ser como esos hijos que traen vergüenza, porque son flojos, porque son perversos, porque no hacen las cosas que has encargado. Señor, todos podemos reconocer que hay áreas en las que hemos fallado. Perdónanos, perdónanos por favor. Queremos ser hijos agradables a ti, perdónanos. Perdónanos y en estar pretendiendo pensar que alguien más es ese hijo rebelde, nos pasó lo que David y no nos dimos cuenta. Que tal vez éramos nosotros los que estábamos actuando mal. Señor, hoy como David queremos ponernos a cuentas contigo. Pedirte perdón por nuestro pecado. Perdón si nos ha faltado diligencia en una u otra área. Perdón si no hemos procurado el hacer caso a cada aspecto de tu palabra. Perdón si fallamos en nuestra santidad. Perdón si fallamos en nuestra honestidad. Perdón si fallamos en nuestra fidelidad. Perdónanos si nos faltó devoción, consagración, entrega, diligencia. Pero Señor, queremos ser buenos siervos fieles. Queremos usar bien aquello que nos has dado. Y queremos que más gente te conozca y conozcan a tu Santo Hijo Jesucristo. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Familia, le damos gracias a los que se conectaron en las redes sociales. Nos despedimos de ustedes por el momento. Esperamos verlos pronto. Si pueden venir, va a ser un gustazo verlos. Acuérdense que el estudio ya está abierto a hombres y mujeres y es un gusto que pueda venir toda la familia. Nos encanta poderlos ver por acá y si gustan venir, estamos en Cumbres de Acutzingo, número 35, en la colonia Los Pirules, Tlalnepantla, Estado de México. Pero nos vemos la próxima vez. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio
de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.